Buenas noches. Desde Cayó Derecho agradecemos a todos su presencia y en especial agradecemos a los disertantes por aceptar tan amablemente nuestra invitación para exponer sobre la temática propuesta. La charla de hoy tiene como uno de sus fines el brindar herramientas para controlar la ansiedad y los nervios propios de rendir una materia debido a que entendemos que enfrentarnos a un examen final conlleva una gran carga emocional que muchas veces cuesta manejarla. Y hoy más que nunca nos parece relevante traer a colación este tema por el contexto de la pandemia y las circunstancias que estamos viviendo, que han generado en los estudiantes una mayor incertidumbre y preocupación, angustia a la hora de rendir. Así como otro de los objetivos de la jornada es el enseñar a los estudiantes de la facultad algunos tips de estudios que en el día de hoy nos han de servir para poder presentarnos a una mesa habiendo preparado la materia de una manera más metódica y eficiente. Todo ello en miras a tener un paso por la facultad más llevadero y estable, configurando una instancia en la que podamos aprender y formarnos como futuros profesionales de una manera entusiasta y favorable. La jornada estará compuesta por 2 disertaciones. Vale aclarar que al finalizar las 2 exposiciones abriremos un espacio para preguntas. A continuación, haremos un breve recorrido por el desempeño del profesional Esteban Furlan, quien abordará el tema de la ansiedad a la hora de rendir un examen final. Esteban Furlan es licenciado en Psicología por la Universidad de Mendoza. Es cofundador y vicepresidente del Centro de Estudio y Tratamiento de Enfermedades de la Conducta. Se desempeña como profesor de la Cátedra de Psicopatología 1 y 2 de la carrera de Psicología de la Universidad de Mendoza, así como en profesorados de nivel terciario en la ciudad de Malargüe y San Rafael. Es además psicólogo del Hogar con Centro de Día Don Orione en la ciudad de Mendoza. Por último, ejerce la psicología en el área clínica en atención de adultos, adolescentes y niños. Sin más preámbulo, otorgamos la palabra a Esteban Furlan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Se escucha bien? O sea, ustedes después me van, si quieren, tirándome me van diciendo. Bueno, muchas gracias a la... Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a la gente de Kairos por la invitación. Un poco a lo que vamos a apuntar entonces para arrancar con esta ponencia es hablar un poco de lo que es la ansiedad, hablando de los conceptos generales, básicos, lo vamos a hacer de manera medio rápida, porque es algo que, bueno, más o menos todos conocemos, y por otro lado, sí, ya adentrarnos en ver algunas técnicas para afrontar lo que es básicamente la ansiedad aplicado, digamos, un poco al estudio, ¿sí? Lo mío va a ser más general, después con Belén, bueno, hemos estado hablando, ella se va a ocupar más de la parte técnica, de técnicas de estudio y demás, digamos, que está más especializada en eso que yo, ya que está en el campo más de la educación. Yo por ahí me dedico más a la parte clínica, entonces no manejo detalladamente ese tema como él, así que nos va a iluminar un poco más con eso, digamos. Bien, tengo que hacer una presentación, así que creo que puedo hacerla desde acá. Después les voy a pedir que me digan si ustedes ven. Si se ve la pantalla ahí. No, ahí no. No. A ver. Ahí no sé si se ve. A ver, ahí dice, sí, está presentando. Sí, ahí se ve. ¿Se ve la filmina? No, o sea, se ve la pantalla de... De la computadora, no. Exactamente. No, entonces no, me equivoqué. A ver, perdón, que esto no lo manejo muy bien. ¿Está bien? Creo que,
Igual habías puesto, o sea, tu pantalla se veía, pero no se veía un power. O sea, última lo tendrías que abrir. Ajá, ahí está. ¿Ahí está? Ujú. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, para empezar un poco a hablar de este tema, quería hacer referencia, ustedes van diciendo si se corta, se escucha, si no se escucha, por cualquier cosa, porque yo ya no lo estoy viendo. Así que, bueno, un poco de lo que quería hablarles es un poco de la realidad en la que estamos viviendo actualmente en estos tiempos de cuarentena y de aislamiento social. Así que hay algunos datos que me parecieron interesantes. Una encuesta reciente de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la APA, muestra, dice que los estudiantes, los estadounidenses están sufriendo mucho más de ansiedad. Y una encuesta encontró que 4 de cada 10 sufren de ansiedad al pensar que pueden enfermarse gravemente o morir. 5 de cada 10 estadounidenses sufren ansiedad por la posibilidad de contraer el coronavirus, y 6 de cada 10 sufren ansiedad porque los miembros de su familia contraigan el coronavirus. Esto es una nota de Los Angeles Times. Algo más referido acá al país, digamos, sí, la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina dice, refleja un panorama similar, dice, por el aislamiento abrieron a la comunidad una línea de WhatsApp con atención gratuita. Antes del coronavirus, dice, llegaba a ese número 3 o 4 consultas semanales, lo que ahora, dice, tenemos más de 150 llamadas por semana. Entonces, un poco este, para poner a la luz un poco cómo se está viviendo actualmente esta situación. O sea, que toda la gente está de alguna manera con mucho más terror, con mucha más ansiedad, obviamente, ante esta situación que estamos viviendo. Entonces, si ya veníamos con un estrés de vida, digamos, en nuestra vida cotidiana, con esto se agrava muchísimo más la situación. Bien, entonces, para empezar quería hacer una aclaración que siempre se hace, que esto probablemente muchos ya lo hayan visto en algún momento, o lo conozcan, que es la diferencia entre lo que es el estrés normal y el estrés patológico, ¿sí? Esto es muy importante a veces hacer esta aclaración porque el estrés de alguna manera, o la ansiedad, ¿sí? Es una función adaptativa que tiene el ser humano que nos permite realizar, digamos, distintas actividades. Para ello, esto se genera de una manera más bien automática, sino algo que controlamos voluntariamente. Esto es muy importante recalcarlo porque nosotros tenemos un sistema nervioso que tiene una parte que es autónoma, ¿sí? Es decir, que no la manejamos voluntariamente. Y se divide en dos partes, que es la parte simpática y la parte parasimpática, ¿sí? Entonces, cuando ocurre algún evento estresante, ¿sí? No sé, por ejemplo, voy caminando por la calle y me cruzo con una persona o tengo miedo porque viene una persona encapuchada capaz a encararme, qué sé yo, empieza a surgir como un cierto estrés por esa situación, ¿sí? Por lo tanto, se activa un sistema de defensa autónomo, que es el sistema nervioso simpático, que lo que hace justamente es prepararme para la lucha, para la huida, para afrontar una situación estresante, digamos, ¿sí? Esto lo que hace justamente va a tener distintas reacciones a nivel del cuerpo, entonces va a aumentar la vasodilatación, va a hacer que la respiración sea más, obviamente más agitada, y de alguna manera, cuando uno supera esta situación, ¿sí? Por ejemplo, yo me escapo de esta persona que, por ejemplo, me quiere asaltar, ¿sí? Como decíamos recién, ahí cesa el estrés, digamos. Entonces entra en juego el otro sistema, que es el sistema nervioso parasimpático, que se ocupa, a modo general, de inhibir esa respuesta al estrés que habíamos tenido y volver el cuerpo a un estado más bien de equilibrio, digamos, ¿sí? Como de homeostasis. Digamos. Eso, digamos, es muy importante porque en este ejemplo que ponemos, el estrés funciona de una manera adaptativa, digamos, ¿sí? Nos adaptamos a la situación estresante que vivimos. Y constantemente en la vida vamos enfrentando distintas situaciones. Podríamos poner el caso como un poco lo que nos convoca hoy, que es el afrontar, digamos, afrontar el rendir un examen final, ¿sí? Porque eso nos va a despertar, digamos,
todo lo que es el sistema nervioso nos va a activar, el sistema nervioso simpático seguramente los días previos, el día del examen. Entonces, ¿por qué? Porque es una situación a la que nos enfrentamos que tenemos que superarla. Una vez que esto cesa, se activa este otro sistema, que es el parasimpático, y vuelve todo el cuerpo a un estado más bien de equilibrio. ¿Bien? La ansiedad patológica es justamente cuando estos sistemas empiezan a fallar, ¿sí? Quiere decir que ya este sistema parasimpático no inhibe al otro, entonces esto nos va a provocar que el estrés se empiece a desencadenar en situaciones que no ameritan, ¿sí? Justamente estos cambios, digamos, a nivel físico, ¿no? Entonces es importante siempre hacer esa distinción de lo que es el estrés normal y el estrés patológico, porque muchas veces solemos asociar el estrés como algo que es con una connotación totalmente negativa, y no necesariamente es así, sino que el estrés nos ayuda justamente a afrontar distintas situaciones. Entonces cumple una función adaptativa, más bien. Bien, las consecuencias, digamos, del estrés patológico vamos a encontrar muchas en distintos niveles del ser humano, ¿sí? A nivel físico, que ahí ponemos algunas, si las pueden ir viendo, que son las cardiovasculares, por ejemplo, hipertensión arterial, taquicardias, enfermedades coronarias, respiratorias, asma, gastrointestinales, ¿sí? Psicológicas también, o sea, en este plano, no solamente en el plano físico, sino que afecta a nivel psicológico, porque hay que acordarse siempre, tener en cuenta que nosotros como seres humanos somos seres integrales, digamos. Entonces, esto hace que la afección del área física va a repercutir en lo psicológico y, como dice ahí, en lo cognitivo, y viceversa. Es decir, cuando tenemos un problema psicológico, es muy probable que hayan repercusión en lo físico y en lo cognitivo. Ahí tenemos otras, por ejemplo, en el plano psicológico: miedo, fobias, depresión, trastornos de personalidad, conductas obsesivas y compulsivas, alteraciones del sueño. Y en las cognitivas, ¿sí? Dificultades para concentrarse, olvidos frecuentes, es decir, cuando uno está mucho más estresado se le suelen pasar las cosas, se suele olvidar de las cosas, o le cuesta justamente enfocarse en hacer alguna actividad, por ejemplo, que me requiera atención, memoria, digamos. Entonces, todo eso también, el estrés va a afectar, el estrés patológico, ¿no? Va a afectar a esas áreas también, digamos, a las áreas cognitivas. Bien, entonces, eso básicamente con lo que tiene que ver con el estrés, para hacer como una mínima introducción. Vamos a ver entonces algunas claves para conseguir cierto éxito en la vida mental de la persona, ¿sí? Para esto vamos a hablar, yo me voy a referir al tema principalmente de lo que es la atención, que es una de las cosas más importantes que, por lo menos para el trabajo mental, es como la primera parte, o sea, una de las partes fundamentales para que uno pueda comprender un concepto, retener una idea, etc. Si no estamos atentos, o si la atención es defectuosa, cuesta mucho poder retener algún concepto o elaborar alguna idea. Bien, para esto vamos a ver que la atención normal, o la atención que yo le voy a llamar en este caso concentrada, ¿sí? Atención concentrada, la vamos a definir como esto, esta definición que vamos a usar acá. Dice: cuando la persona se fija en un tesoro o idea con exclusión de toda otra. Dice: cuando en la conciencia no hay ningún otro objeto. Quiere decir eso que la atención es de alguna manera focalizada. Entonces, la mente, en su campo consciente, focaliza o se centra en esto que estamos realizando en este momento. Puede ser, por ejemplo, ahora, si están escuchando la ponencia, su atención debiera ser, ¿no? Obviamente si es aburrido, es más fácil que se disipen, pero debiera ser concentrada, es decir, focalizada en escuchando lo que yo voy diciendo en este caso. Este tipo de atención, cuando es concentrada y es sana, lo que nos va a dar es justamente un alto rendimiento,
un rendimiento considerable, y la fatiga, que siempre va a estar, porque exige un esfuerzo físico y mental, o sea, es decir, que nos vamos a fatigar, nos vamos a cansar, pero la fatiga va a estar en un punto medio, digamos, normal, ¿sí? Para la persona, ¿bien? Para esto, cómo funciona la atención concentrada, así voy a dar algunos tips o sea, cuatro fases, digamos, de cómo funciona la atención concentrada, así para que ustedes lo puedan ver, o sea, cómo alcanzar esta concentración que es más o menos bien, más perfecta. Entonces vamos a hablar de 4 fases para la atención concentrada, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos entonces primero? Primero vamos a ver un periodo, una fase que se llama fase de ajuste. ¿Qué quiere decir fase de ajuste? Que cuando nos disponemos a realizar alguna actividad mental, ¿sí? De leer un libro, escuchar una charla, no sé, ver un video, lo que sea, el cuerpo debe ajustar, digamos, la atención que tiene a la tarea que se va a requerir. Entonces, el ajuste justamente es eso, es cómo el cuerpo se acomoda, con una cierta incluso hasta contracción muscular, digamos, a esa tarea que uno va a hacer. En el caso, qué sé yo, si voy a leer un libro, me voy a ubicar en una cierta posición, si tengo que hacer un resumen para algún, no sé, un resumen de una bolilla, también voy a utilizar ciertas posiciones, entonces el cuerpo se ajusta a esa tarea que tengo que hacer. Para ello, siempre es bueno mantener siempre a veces posturas que no sean muy incómodas, aunque tampoco sean tan cómodas, porque cuando son a veces muy cómodas, tienden a inducirnos cierta somnolencia o cierto cansancio más rápido, entonces uno necesita una contracción justa, ¿sí? Y que se ajuste a esa tarea que vamos a realizar. Una vez que ya empezamos a realizar esta tarea, la atención empieza a entrar en una fase que es de profundidad, quiere decir que a la medida que yo voy avanzando en lo que estoy leyendo, en lo que estoy escuchando, etcétera, cada vez voy profundizando más esta actividad, y esa profundidad me va llevando a ir dejando de lado las disipaciones o las distracciones externas. Entonces cada vez yo me voy focalizando más en lo que estoy haciendo, y eso quiere decir que voy profundizando en la concentración para esa tarea que estoy realizando en ese momento. La tercera fase va a ser una fase de saturación, que quiere decir que pasado un tiempo considerable, me voy a empezar a saturar, quiere decir que me voy a empezar a cansar cada vez, digamos, me va a costar más mantener esta profundidad de la atención. Y por último, vamos a encontrar que ya nos va a entrar, digamos, la fatiga. Y la fatiga que causa, digamos, el trabajo mental, que es normal, es la que me marca por ahí muchas veces que, bueno, en ese momento ya no, lo que siga haciendo a partir de la fatiga ya no me va a rendir como me rendía al principio. Entonces, por eso siempre van a ver que se recomienda siempre, es como ir haciendo pasos, digamos, no estudiar por ahí 8 horas seguidas, sino que uno va como tomando algunos periodos de tiempo y los va dividiendo. Entonces, estudio 1 hora, paro, depende, digamos, depende de cada uno. Ya se los van a explicar por ahí mejor. Bien. Algunos consejos prácticos para esto, sí, que son importantes. Lo que hablamos al principio es coordinar. La coordinación que quiere habla un poco más desde la parte de lo mental y desde lo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que como con este periodo de ajuste yo tenía que coordinar el cuerpo o ajustar el cuerpo para esta tarea que tenía que realizar en ese momento, voy a realizar una coordinación justamente no solamente en lo físico, sino también en lo mental. Por eso cuando me siento a hacer algún trabajo, a leer un libro, o a resumir o a hacer alguna actividad que me requiera un esfuerzo mental, es siempre conveniente que esto esté, la mente y el cuerpo estén con una cierta consonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que esté en un lugar que sea adecuado para esa tarea, ¿sí? El escritorio, y que en mi cabeza trate de estar lo más
sea, lo más en blanco posible, o lo más despejada de las preocupaciones de la vida cotidiana. Entonces, eso me va a ayudar a que el cuerpo y la mente estén coordinadas para realizar esa tarea que tengo que hacer. Motivar, que en este caso no lo vamos a usar como motivar de motivación, sino más bien de encontrar los motivos, ¿sí? Es decir, cuando me planteo realizar alguna tarea, tengo que tener un motivo, es decir, un fin específico a lo que quiero llegar. Cuando no tengo esto de entrada, no sé a dónde tengo que ir, muchas veces pasa eso que no tengo los motivos claros, entonces la tarea se me vuelve mucho más pesada, mucho más complicada, y me canso mucho más fácil, digamos, ¿sí? Porque me distraigo si no tengo un motivo, una meta clara, digamos, de lo que voy a hacer en ese momento. Y por último, el ánimo, que esto sí lo relacionamos más con la parte emotiva, es decir, que tengo que tratar de encontrar conjugar un poco la afectividad, o sea, el afecto con lo que voy a hacer, ¿sí? Esto a veces es más fácil de lograr cuando hay algo que me gusta, ¿sí? Es decir, cuando trabajo en un campo que es de mi agrado. En la facultad nos pasa mucho eso, es decir, cuando hay materias que nos llaman mucho más la atención, que nos gustan más, y hay otras materias que decimos, no, esta materia es un perno porque, qué sé yo, si estudio... bueno, a mí me pasaba mucho con algunas materias como, no sé, estadística o cosas así que tienen que ver más con la matemática, y yo por ahí vengo de un campo más de las humanidades, donde me costaba por ahí un poquito más esto, entonces me era más difícil empezar con ánimo a estudiar ese tipo de materia. Para lo cual a veces es importante tratar de motivarse, de animarse uno a realizar esta tarea, a veces viendo los beneficios que me puede traer esa materia, etc. Bien, vamos ahora a las atenciones que no debo tener, ¿sí? ¿Cuáles son las atenciones que no las vamos a llamar patológicas, pero las vamos a llamar como malas atenciones, digamos, las atenciones que nos hacen que no podamos rendir al 100%, digamos, como debiéramos para realizar una tarea? Entonces, en primer lugar, vamos a tener la atención disipada. La atención disipada, para hacer una definición, vamos a retomar un poco el concepto que veníamos trabajando anteriormente, y dice así: cuando seguimos una idea con interposición de otras innecesarias u opuestas, quiere decir que sufrimos distracciones, ¿sí? Esto siempre está bueno, yo siempre lo comparo con cuando tengo que ir de un lugar a otro, digamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera que atravesar una peatonal, ¿sí? Y tengo que ir de un lugar al otro, esto a veces, cuando voy caminando por la calle, encuentro que en la peatonal veo muchos negocios a los costados, digamos. Entonces, la atención disipada es como si yo me paro en cada negocio a ver, porque me llama la atención esto, porque me llama la atención otra cosa. Entonces empiezo a ver las tiendas, y empiezo a ver esto está bueno, me lo podría comprar. ¿Qué pasa con eso cuando hacemos esto, digamos? Que sufrimos estas distracciones. Quiere decir que vamos a llegar a la meta, ¿sí? Que nos proponemos llegar, pero vamos a tardar mucho más tiempo y probablemente vamos a llegar más cansados, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque nos distraemos. En vez de ir derecho al objetivo que nosotros tenemos, a la meta que nosotros tenemos, nos paramos a ver las cosas bonitas que hay, que nos llaman la atención, ¿no es cierto? Porque siempre cuando nos disipamos es por algo que nos llama la atención. Acá podemos poner, qué sé yo, si estudiamos con la radio prendida, con distintas cosas, o en un café, por ejemplo, donde hay mucha gente y pasa la gente constantemente. Esto es un poco subjetivo, digamos, de acuerdo a cada uno, pero muchas veces la disipación viene por estos motivos, ¿cierto? Cuando no estamos en un lugar, no tenemos un ambiente a veces adecuado. Entonces pasa esto, sufrimos distracciones. Pero como les decía, fíjense, en este recorrido, realizando una actividad con esta atención, un tipo de atención más bien disipada, vamos a encontrar un cierto grado de rendimiento, es decir, que algo nos va a rendir, quiere decir esto, pero no nos va a rendir como debiera. Y el cansancio va a ser muy grande. Entonces, de esta manera,
lo que nos hace esta atención disipada justamente es que nos cansemos más y que nos cueste mucho más llegar al objetivo que teníamos pensado, a diferencia de lo que hablábamos anteriormente sobre la atención concentrada. Bien, algunas causas objetivas de las distracciones, si vamos a ponerlo en dos partes, causas objetivas de distracciones y causas subjetivas de distracciones. O sea, decir, esto le suele pasar a todo el mundo, o sea, decir, esto es objetivo. Cuando empezamos un tema, por ejemplo, a estudiarlo, el primer punto es término y vía desconocido. ¿Qué quiere decir términos y vía desconocido? Quiere decir cuando no sabemos a qué apuntamos, ¿sí? Es decir, empezamos a trabajar en un tema, no sé, por ejemplo, a resumir una bolilla, pero no sabemos bien a qué apunta la bolilla, para qué lo estudio. Entonces esto hace justamente que el tema se nos vuelva mucho más pesado a nosotros y justamente pasa esto, el término de vida desconocido hace que el tema nos parezca tan pesado que nos distraemos con cualquier cosa. Esto suele pasar mucho. El camino cortado, piso sin escalera, como segundo punto, esto quiere decir que muchas veces nos pasa que cuando empezamos a trabajar sobre un tema, a resumir una bolilla, o hacer alguna actividad que exija esfuerzo mental, a veces no tenemos los conocimientos previos, ¿sí? Para poder encararlo. Por ejemplo, si empezamos a estudiar una materia y, no sé, no la cursamos o no tenemos un conocimiento de a qué es lo que apunta, como digamos recién, entonces, o a veces nos salteamos temas, no seguimos un orden para estudiar, y eso hace que estemos como dando saltos, ¿sí? Y a veces, si no comprendimos lo anterior, o a veces por prisa también puede ser, ¿no? Si no comprendemos lo primero, nos va a costar mucho más comprender lo otro. Entonces, el camino se nos va a hacer mucho más difícil y nos vamos a distraer mucho más, porque al no entenderlo, es como si leyéramos algo de corrido y sin hacer ninguna reflexión al respecto. Bueno, cuando el camino es aburrido, si el camino aburrido, cuando, por ejemplo, cuando escuchamos una charla o cuando escuchamos una clase o cuando leemos una materia, si esto es monótono, esto también va a hacer que nos distraigamos mucho más. Si ahora, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo les parece un bodrio, es probable que todos estén distrayendo, o sea, mucho más. Entonces, por eso siempre es importante, cuando yo explico, poder bajar siempre a ejemplos concretos o a cosas prácticas, para que la cuestión no sea tan teórica, ¿sí? El tema que trato no sea tan teórico y tan elevado a veces o tan abstracto, y la persona pueda entenderlo mejor. Y a veces nos pasa eso cuando estudiamos, es decir, cuando leemos algún tema, nos interiorizamos en algún tema o empezamos a estudiar algún tema, nos cuesta porque a veces son temas que es muy abstractos, entonces a veces lo que conviene muchas veces es bajarlo a cosas concretas y así de alguna manera se nos hace menos aburrido y más fácil para entenderlo y explicarlo. Y bueno, y por último el camino sin descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando tratamos a veces por prisa o por distintos motivos, no hacemos las pausas necesarias, eso justamente nos va haciendo que la atención vaya disminuyendo, como veíamos anteriormente, es decir, que la fatiga sea más grande, y cuando estoy más fatigado, tiendo a distraerme mucho más fácilmente, ¿sí? Entonces, estos son bueno, las 4 causas que pongo acá como objetivas de por qué uno, cuando está estudiando, cuando está haciendo alguna actividad mental, tiende a distraerse. Bien, ¿cuáles son las causas subjetivas? ¿Qué quiere decir esto? Que a algunos les puede pasar por distintas condiciones que pueda tener. Entonces, esto no aplica para todos, sino que para algunos les puede pasar esto, no necesariamente. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la debilidad orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces podemos sufrir de cierta debilidad cuando no tenemos una buena alimentación. Esto está muy relacionado a veces cuando uno estudia lo que es la buena nutrición y el aprendizaje. Entonces,
son cosas que están muy relacionadas. Entonces, si uno no tiene, está adecuadamente o físicamente bien, esto hace que justamente no pueda rendir de la misma manera. Como decir, si nosotros estudiamos con 40 grados de fiebre, es probable que no retengamos mucho, ni tampoco que nos vaya a hacer muy rendidor, digamos, estudiar en un estado con esas dificultades orgánicas que presentamos en ese momento. Por eso siempre se recomienda bueno, estar bien alimentados, y tener una dieta más o menos en lo posible sana para poder realizar actividades que implican un esfuerzo mental, ¿no? También pasa con el esfuerzo físico. Bueno, en segundo lugar, vida disipada. ¿Qué quiere decir la vida disipada? Cuando tenemos como muchos focos de interés, digamos, ¿sí? Esto suele pasar mucho también en las distintas personalidades. Hay personas que por ahí se meten como en 1000 cosas, entonces estoy con la facultad, pero después también estoy aprendiendo a tocar el violín, y después estoy haciendo un curso de no sé qué cosa, y después... Entonces tengo tantos focos, ¿sí? O por ejemplo, puede ser por una cuestión social, no sé, porque salgo todas las noches con mis amigos, entonces empiezo a llevar una vida que implica demasiados focos de interés, y no me centro, o no, de alguna manera no los jerarquizo, ¿sí? En orden, para decir, bueno, por ejemplo, para mí como estudiante, la facultad es lo más importante, entonces tengo que darle una cierta prioridad a eso. Y puedo hacer otras actividades. Esto no quiere decir que uno no pueda hacer otras actividades, pero siempre tratar de establecer como un orden jerárquico de esto para que no tenga demasiados focos de intereses, y eso haga que me disipe constantemente, porque estoy con tantas cosas que no puedo focalizarme o centrarme en una sola. Bien, la falta de entrenamiento, ¿qué quiere decir esto? Que la falta de entrenamiento hace referencia a lo que veíamos recién. Cuando no tengo formados ciertos hábitos, al principio todas estas cosas que venimos nombrando un poco, cuestan, ¿no? Sí, cuesta sentarse a estudiar, cuesta. Y cuando no los genero, cuando lo hago de vez en cuando sin generar ciertos hábitos, esta falta de entrenamiento hace que siempre que me siento a estudiar o a hacer una actividad que me requiere un esfuerzo mental, o a leer un libro, etcétera, me disipe más fácil, porque no tengo un entrenamiento, ¿sí? en estas cuestiones. Entonces, la falta de entrenamiento es otra causa subjetiva que puede traer distracción. Y por último, el agotamiento patológico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el agotamiento patológico hace referencia más que nada, lo podríamos catalogar como lo que es el clásico surmenage, digamos, ¿sí? Cuando estoy llevando una vida con mucho estrés, con mucha carga emotiva, o por cuestiones a veces que pasan en mi vida y demás, pero sigo estudiando y no descanso bien y demás, bueno, este agotamiento va a hacer que, por más que yo sea un Einstein, entienda todo, tenga muy buenas habilidades cognitivas, pero si estoy agotado patológicamente, mi rendimiento va a ser bajo, lo mismo, digamos, no voy a rendir mejor. Bueno, por último, el último tipo de atención, ¿sí? de atención que no debo utilizar, ¿sí? O que tengo que estar atento a no tener, es la atención obsesionada, ¿sí? ¿Qué diferencia vamos a encontrar con la anterior? Tenemos que, para definirla, podemos decir cuando seguimos dos ideas, y al mismo tiempo dice, no podemos desentendernos de una preocupación o recuerdo, o de una pasión o conflicto, digamos. En este ejemplo, para explicarlo con un ejemplo, como retomando lo que veníamos diciendo recién, no es una tensión, o no es una disipación como una distracción algo que me llama o que me atrae, digamos, sino es algo de lo que no me puedo desentender. Esto ya sí entramos en un terreno más patológico, ¿sí? Acá esto es un poquito más complicado. Entonces, acá muchas veces suele pasar cuando tenemos algún problema, algún conflicto, ¿sí? No sé, se peleó
la chica con el novio y tiene que rendir el examen, y no está con ese tema, y no lo ha terminado de resolver, y eso justamente hace que no se pueda concentrar en el estudio, por dar un ejemplo así. En el ejemplo que mencionábamos recién, por ejemplo, que teníamos que ir de un lugar al otro, o sea, teníamos que atravesar esa peatonal, ya no es que es algo que me llama la atención de una tienda, sino que ya es como si alguien saliera el vendedor directamente y me arrastrara, ¿sí?, al negocio ese, para que yo no pueda encaminarme a mi objetivo. Entonces ya se vuelve algo que es, cada vez empiezo a perder cierta voluntariedad sobre esto, y eso justamente es lo que lo hace más patológico. Por lo tanto, siempre es importante tener en cuenta esto, ¿no? Es decir, que si estoy teniendo un tipo de atención así, a veces esto es más necesario trabajarlo a nivel terapéutico que solamente con algún tipo de técnica, digamos, ¿sí? Como las que vamos a mencionar, o como las que hemos mencionado. Fíjense acá que la fatiga es sumamente alta y casi no obtenemos ningún tipo de rendimiento en este tipo de atención, es decir, que probablemente nos cansamos rapidísimo y no avanzamos nada, básicamente. Algunos datos sobre este tipo de atención, vamos a encontrar que es la causa de la mayoría de los casos de surmenage o agotamiento nervioso, el overwork que le dicen los ingleses. Y un dato interesante, dice un cuarto de hora, es decir, 15 minutos de este trabajo desordenado, cansa más que 2 horas de perfecta concentración. O sea, para que se den una idea o en comparación de lo dañino, digamos, y que es cuando uno está obsesionado con ciertas ideas o con ciertas cosas o conflictos y no puede desentenderse de ello, por lo cual la fatiga es tan grande y cansa más que cuando uno está más o menos entrenado y puede llevar una atención concentrada. Fíjense, estamos hablando de 2 horas contra 15 minutos, o sea, es bastante amplia la diferencia que mencionamos. Bueno, algunos consejos o remedios prácticos para mejorar la atención. ¿Sí? Esto yo lo trabajo mucho a nivel terapéutico. No son técnicas de relajación, pero sí que ayudan a mantener un poco mejor la atención, que son técnicas de concentración visual, porque justamente cuando leemos, cuando resumimos, cuando hacemos algún trabajo con lo mental, una de las cosas que más utilizamos, no solamente partimos, digamos, desde lo que captamos con la vista hacia lo que trabaja la mente después o elabora la mente en el campo mental. Entonces, estos ejercicios son bastante prácticos y ayudan bastante porque nos ayudan a extender un poco más los periodos de atención y a poder concentrarnos mucho más en lo mental. Bueno, ¿en qué consisten? Básicamente, concentración visual externa, ¿sí? Fíjense que en todas las figuras si están viéndolas, que todas tienen como un mismo patrón, que van desde un punto A a un punto B. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿en qué se basa la teoría de esto? Que si yo trazo una línea, ¿sí?, desde un punto A a un punto B, mientras me concentro en el trazado de esa línea, me estoy concentrando justamente en ese punto por punto que voy trazando hasta llegar al otro lado. Bien, entonces, la idea de esto, para trabajarlo de modo externo, es ir haciendo estas figuras, ¿sí? Pueden ser estas como modelo, uno puede inventarse, digamos, no necesariamente tiene que ser estos modelos exactamente, pero ¿cómo lo trabajo yo, por ejemplo? Digamos, ¿sí? Le pido a las personas muchas veces que vayan haciendo estas figuras, concentrándose en el trazado, ¿sí?, con esta consigna de ir de un punto A a un punto B, y lo van haciendo en un papel, digamos, primero en un papel, como si fueran ejercicios así casi tipo, les pido que se compren un cuaderno y que lo vayan haciendo como ejercicios así tipo ejercicios de caligrafía, digamos. Entonces, eso durante un tiempo. El siguiente paso es ir abstrayendo, ¿sí?, cada vez más esto. Entonces, en vez de realizar el ejercicio sobre un papel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer en el aire, ¿sí? Entonces, hacemos un trazado imaginario, ¿no? Realizando cualquiera de este tipo de modelo de figuras o un modelo que tengamos nosotros, que nos guste a nosotros, pero respetando siempre ese mismo patrón, digamos, ¿sí?, yendo de un punto A a un punto B con un trazado en el aire, ¿sí?
Esto se practica también durante otro tiempo. Generalmente se recomienda unas 3 o 4 veces en el día, lleva poco tiempo, entonces por ahí está bueno porque son ejercicios que no requieren de mucho tiempo. O sea, no es necesario que estemos 1 hora haciendo dibujitos, sino capaz que en 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, 5 minutos en la noche, digamos, no es necesario que uno lo haga por una gran cantidad de tiempo. Entonces, como decía, este trazado en el aire, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que lo hagan siempre solos, porque por ahí si nos ven haciendo dibujitos en el aire van a pensar, digamos, pueden pensar cualquier cosa las personas que viven con nosotros. Bueno, y por último, el último paso, que es la concentración visual interna, ¿sí? Ya internamente, no le pido a las personas que lo hagan en el campo mental simplemente. Entonces, ¿qué se le pide a la persona? Que cierre los ojos, que imagine ese punto de partida en el punto B y haga el trazado, ¿sí? de alguna figura, ¿sí? Como decíamos, utilizamos estos modelos o no, pero solamente utilizando el campo mental, ¿sí? Entonces, utilizando solamente el campo mental, empiezan a trabajar ya propiamente en una concentración a nivel mucho más abstracto. Entonces eso les ayuda a que la atención, ¿sí? y el campo mental de trabajo justamente se focalice mucho más en la mente. Bien, entonces hasta acá con algunos consejos para la atención. Otro tema, digamos, sí, lo vamos a ver de manera rápida, porque estamos un poco cortos de tiempo, pero algunas claves para mantener o tener cierto éxito, también a partir de una sana vida orgánica. ¿Por qué? Porque es importante, como decían los antiguos, tener una mente sana en un cuerpo sano. Es decir, no solamente tenemos que apuntar a la cuestión mental, sino también es importante apuntar a la parte física. El cuerpo siempre va a ser una condición para que la parte mental trabaje de manera adecuada, ¿sí? Si yo tengo dificultades hasta a nivel físico, es muy probable que también afecten el rendimiento mental. Por lo tanto, también es importante ocuparse de la parte orgánica, de la parte física, ¿no? Bueno, entonces vamos a trabajar, digamos, en lo que son los músculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante entender que sin cierta tensión muscular no podemos entender ni retener ideas, entonces necesitamos una cierta tensión. Cuando esa tensión es demasiado, o sea, tenemos demasiada tensión muscular, nos va a producir contracturas y demás, y cuando estamos demasiado relajados, nos va a producir más bien una especie de somnolencia o entrar en un estado, o sea, nos va a dar sueño. Entonces, siempre hay que buscar como un cierto equilibrio en esto, lo que es la tensión muscular, para que el rendimiento de la tarea pueda ser más adecuado. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿En qué músculos nos vamos a concentrar? Bueno, primeramente en los ojos, ¿sí? Dice ahí justo ojos activos versus los ojos pasivos. ¿Por qué, digamos, menciono esto? Porque los ojos, ¿sí? necesitan cierta contracción cuando nosotros focalizamos la vista, o sea, enfocamos la vista en algún objeto o cuando leemos. Para eso necesitamos cierta tensión en los ojos. Los ojos activos es como que lo que hacemos es justamente buscar. Por ejemplo, si nosotros nos dicen, bueno, busquen el diccionario, aunque no se usa mucho, pero por ejemplo, si buscarán en el diccionario un concepto, el ojo empieza a buscar esa palabra y lo hace de una manera como mucho más, con una contracción mucho más tensa, ¿sí? Mucho más marcada. Entonces, esos son los ojos activos, los ojos que buscan, digamos, ¿sí? Bueno, para cuando nos sentamos a leer o cuando nos sentamos a tratar de entender una idea, a resumir o a hacer alguna actividad que requiere el esfuerzo mental, es siempre necesario hacerlo con los ojos más bien pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que yo trato de volcar la mirada ahí, sino que trato de que las ideas ingresen a mí, digamos, de que los ojos sean receptivos, o sea, reciban esa información. Para ello necesitan una contracción más bien adecuada. Bueno, ¿cómo descansar los ojos y disminuir la tensión? ¿Sí? Cuando me voy a sentar a hacer alguna tarea, algunos consejos. Por ejemplo, masajes alrededor de los
Entonces hacer estos ejercicios de masajearse, antes de empezar para hacer alguna tarea, o resumir un texto, leer un libro, lo que sea, conviene a veces hacer este tipo de ejercicios, ¿no? En primer lugar, masajes. Mover los ojos y parpadear voluntariamente con más frecuencia. Esto es muy sabido, digamos, de que el parpadear con más frecuencia lubrica mejor el ojo y eso hace que la vista se canse menos. Entonces, a veces cuando uno está con el ojo sin pestañear demasiado, el ojo va adquiriendo cierta tensión, incluso se va secando más, y eso hace que cueste mucho más retener la mirada. Entonces, el parpadeo voluntario con más frecuencia, cuando me voy acordando, voy tratando de parpadear más seguido, para que el ojo esté más relajado. Otro ejercicio también puede ser mirar a lo lejos sin fijar la mirada en nada, sin fijar la mirada en un objeto, o sea, decir, mirar como una mirada perdida por unos instantes y después ya sí empezar a realizar la tarea que tengo que hacer. Otro ejercicio, activación neuromuscular con baños de agua fría sobre los ojos cerrados. Esto también tiene que ver con la concentración de la sangre en esa zona. Entonces, por eso siempre a la mañana siempre nos recomiendan que nos lavemos con agua fría los ojos, porque eso hace justamente que la sangre se empiece a concentrar mucho más en esa zona y esté mucho más irrigada. Entonces, eso justamente lo ayuda mucho más al ojo. Por último, debemos soltar los otros músculos del rostro, que muchas veces esto no somos conscientes, pero cuesta. Entonces tenemos que aflojar, por así, los demás músculos que tenemos alrededor de los ojos, en la frente, en el ceño y demás, para que justamente los ojos también tengan una relajación mejor. Bien. En cuanto a la sangre, ¿sí? ¿Qué pasa con la sangre? Sangre movida y abundante en el cerebro. Esto siempre lo menciono, es muy importante. Hay que pensar siempre que piensen que el cerebro, ¿sí? Equivale aproximadamente a un 2% de todo lo que es el cuerpo, ¿sí? Del cuerpo humano. Equivale a un 2%. Pero ese 2% es tan importante que consume un 20% de la energía que necesita el cuerpo humano. Entonces, al ser un órgano tan importante, necesita estar bien irrigado y que la sangre sea, bueno, abundante y movida justamente, ¿no? Bien, entonces esto tiene que ver más con la alimentación, porque la sangre obviamente no la movemos voluntariamente, sino que es algo que fluye por nuestro cuerpo. Bueno, algunas cosas, esto por ahí se puede hablar más, incluso con alguna nutricionista, además, pero bueno, el hierro, el cobre, el calcio, la vitamina B6, ayudan a que la sangre sea mucho más movida, digamos, o se mueva con más, irrigue mejor. Dice, la tensión nerviosa aumenta cuando la sangre lleva menos azúcares, por eso siempre es importante el tema que mencionábamos anteriormente por ejemplo, en la debilidad orgánica, es decir, desayunar bien, comer bien, porque eso para la actividad mental, si estamos mal alimentados o comemos poco, hace justamente que la sangre no tenga la glucosa, que es la energía o sea, lo que las células sintetizan como energía para poder irrigar, digamos, todo el cuerpo. Bien, vamos rápido, estamos un poco complicados con el tiempo. Bueno, sangre movida, algunos consejos para que la sangre sea más movida. Esto ya es más práctico, algunos movimientos giratorios de cabeza, como vemos ahí en la filmina, es decir, hacer algunos movimientos rotatorios de cabeza o giratorios para que la sangre fluya mejor, digamos, hacia la cabeza. Esto podemos hacerlo antes de sentarnos a realizar alguna actividad mental. Dejar caer la cabeza hacia adelante y hacia atrás, como vemos en los dibujos, también lo mismo, esa actividad también hace que lo hacemos esto suavemente, obviamente, ¿no? Si lo hacemos de manera brusca no funciona. También ayuda mucho a que la sangre se concentre mejor, o irrigue mejor el cerebro, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacer que la sangre se concentre en el cerebro? Como decíamos recién, el tema de la alimentación, añadir hierro, cobre a la dieta, más calcio, y fíjense esto, añadir una pequeña merienda entre las comidas, ¿sí? Es decir, esto por ahí es algo que siempre, si uno va a la nutricionista, lo que te van a decir siempre es, no es que tengas que comer menos, sino que tenés que comer más y repartido en el día, ¿sí? Entonces siempre
nos dicen, bueno, come hace el desayuno, comete una colación a media mañana, después almorzar. Entonces siempre esto, de manera más ordenada, nos va a ayudar a que la sangre tenga la energía necesaria, ¿sí? Y que no sea algo por ahí muy pesado para poder irrigar mejor la zona del cerebro. Bueno, obviamente después de comer, sobre todo en los almuerzos, en comidas, cuando comemos comidas pesadas, tampoco realizar actividad mental, obviamente, porque siempre tenemos mucho más sueño, es más difícil concentrarse y demás. Así que bueno, también tiene que ver con la organización de cada uno. Bueno, y por último la respiración, que causa una respiración insuficiente. Generalmente las emociones, la prisa, como por ejemplo ahora yo que estoy un poco apurado, y ya la respiración me empezó a fadar un poquito, porque estoy un poco por la prisa. Entonces, bueno, las emociones, las malas experiencias, todo lo que tiene que ver con la parte afectiva, cuando lo tenemos muy desordenado también, hace que la respiración sea deficiente. Entonces, bueno, algunos consejos para mejor. Bueno, la tensión persistente dice de los músculos intercostales y de los hombros, entonces generalmente nos pasa esto cuando tenemos una respiración deficiente, empezamos a sentir dolor acá, dolor en los músculos intercostales, en los hombros. Bien, tensión de las fosas nasales y la garganta. Bueno, ¿cómo mejorar esto? Sí que es lo que quería ir, así ya termino. Uno de los ejercicios interesantes es tapar una fosa nasal y respirar con una sola, ¿sí? Para hacer que el aire fluya por una sola y después hacer lo mismo con la otra, ¿sí? De manera tranquila, ¿sí? Relajada. Y activar la circulación en las zonas si hay tensión, por ejemplo en las zonas de la garganta. ¿Cómo hago esto? Por ahí con ciertos masajes, si me puedo masajear un poco la garganta, por ejemplo cuando tengo que hablar, cuando tengo que hacer alguna actividad que me implica usar la voz, ¿sí? Bueno, sobre todo las que son docentes, les ayuda mucho. Bueno, hasta acá entonces, no más mi parte. No sé, espero que se haya entendido. Así que no sé si quieren pasar a lo siguiente. No, gracias, Esteban, todo clarísimo, muy bueno. Muchas gracias, sí, se entendió muy bien. Buenísimo. Bueno, continuando con las disertaciones, invitamos ahora a Belén Nobile, que nos enseñará algunas herramientas para enfrentar el estudio de una manera más productiva. Belén Nobile es estudiante en el Instituto Superior de Formación Docente Calasanz, Córdoba. En abril del corriente año, durante la crisis del COVID, creó Estudiando Ando, un sistema digital para apoyar a estudiantes de Latinoamérica en su crecimiento y aprendizaje personal a través de la pedagogía del aprendizaje. Además, es voluntaria como coordinadora de proyectos en Impulso Social Córdoba y como tutora de residentes universitarias en Córdoba. Perfecto, muchas gracias, Irene. Bueno, Bueno, yo ahora yo también les voy a compartir una presentación. A ver si se ve, me dicen, ¿se me escucha bien? sí, A ver sí. si ponen ahí. Perfecto. Perfecto. Genial. A ver. Yo lo que voy a hablar un poco ahora es más de claves para preparar un examen final y para todo lo que nos dijo Esteban, que lo podamos ejercitar en el día a día del estudio, ¿no? A ver si me deja, porque estoy tratando de compartir un PDF. A ver. No se ve el PDF ahí, ¿no? No, Belén, no se veía recién. A ver. Pasó lo Sacar mismo de que vuelta. pasó con Esteban al principio, como que se veía, pero no tu power o lo que.
Vas a pasar. A ver, vamos a probar ahí, si no ya se los cuento sin la presentación. Ahí se ve como tu pantalla, pero no el escritorio PDF. se ve, digamos. Ajá. A ver. Qué raro. No sé por qué no me da la opción. Bueno. Bueno. A ver. Les voy contando un poquito de Estudiando Ando mientras trato de pasarles para que quede bien visual y... A ver, en presentar hay que colocar la opción de compartir una ventana. A ver ahí. Si perfecto, crack. Ahí está. Gracias. ¿Ahora sí se ve? Sí. Bien, ahora sí. Excelente. Bien, entonces, algunas claves para presentar el examen final. Les decía, les cuento un poco lo que les decía Irene, que yo estoy creando este proyecto que se llama Estudiando Ando, que la idea es que sea un proyecto para apoyarnos. Yo soy estudiante y también me estoy por recibir. Soy maestra de primaria, pero me enfoco en todo lo que es pedagogía y el aprendizaje. Estudié en un profesora de Córdoba que se enfoca en eso y nos prepara para hacer proyectos educativos, el Instituto Callahan. Y bueno, cuando empezó esta cuarentena, empecé con este proyecto. Yo estaba justo el día antes de que empezara la cuarentena y empezar a dar clases de coaching para estudiantes. Y cuando empezó todo esto, bueno, nos tuvimos que quedar en casa, se me ocurrió empezar a hacerlo digitalmente y a empezar a compartir contenido que fuera útil para adaptarnos a estudiar desde casa, porque esto nos cambió la forma de estudiar y de aprender de como veníamos acostumbrados, ¿no? Porque no es lo mismo estar estudiando en una pantalla y con una clase virtual que tener el feedback del profe, bueno, lo que ya sabemos y lo que hemos estado viendo todos estos meses. Entonces, Estudiando Ando es esto, es una plataforma que empezó para apoyarnos en nuestras crisis de estudiantes y fue creciendo en estos meses y ahora lo que estoy promoviendo son técnicas y estrategias, es un sistema digital para promover lo que yo le digo el estudio productivo autónomo y el aprendizaje personal. Ya les voy a contar un poquito más, pero es un emprendimiento digital con sentido humano. Yo estoy con un equipo de emprendedores de Latinoamérica, no sé si lo conocen, a Rorro Chávez, que es un creador de contenido de crecimiento personal de México. Entonces estamos con él y él promueve esto, los emprendimientos digitales con sentido humano. Un poco el sentido humano de Estudiando Ando es crecer con otros estudiantes, aprender con otros y aprender, o sea, estudiar aprendiendo y también aprender estudiando, crecer como personas, crecer como estudiantes mientras estamos estudiando. Entonces, algunas claves, ahora sí, para preparar un examen final. Yo les voy a contar de esto que les decía antes, 3 claves. La primera, el estudio productivo. Vamos a ir bien rápido, pero cualquier cosa ustedes me pueden preguntar. Después yo estoy en Estudiando Ando, me pueden preguntar lo que quieran, con confianza que estoy para eso. Así que cualquier duda que quede de hoy, la podemos ver por ahí. El estudio productivo, es decir, aprovechar que se nos pueda rendir bien, sobre todo ahora que tenemos que aprovechar estas 2 semanas para dar exámenes finales, lo que nos rinda muy bien el tiempo, ¿no? Y les voy a explicar la técnica Pomodoro, que si algunos están estudiando les va a sonar, ya la van a conocer. La otra técnica es el estudio autónomo, la otra clave, el estudio autónomo. Ahí, ¿me escuchan bien? ¿Hasta ahora? ¿Va todo bien? Sí, se escucha, se escucha. Ah, perfecto. No puedo ver la presentación y verlos ustedes al mismo tiempo, pero bueno. Entonces, el estudio autónomo, les decía, es poder estudiar desde casa, porque tenemos siempre en los exámenes, no es que nadie nos está guiando, nos está acompañando para prepararlos. O sea, nos dan 2 semanas, 3 semanas, tiempo para preparar los finales, y hay que prepararlo cada uno autónomamente. Entonces vamos a hablar de cómo nos podemos organizar una semana, un plan de estudio para estudiar aprendiendo. Y por último, como les voy a contar un poco más de esto que les decía antes, del aprendizaje personal y de poder aprovechar el estudio para crecer, practicar, ejercitar habilidades de crecimiento personal. Entonces, la técnica Pomodoro, que esta me encanta porque yo lo escuchaba recién, te escuchaba Esteban, y un poco esta técnica es una técnica que inventó
un italiano, y sirve como para bajar y poder entrenar todo esto que nos decía recién Esteban de atención focalizada, bueno, de poder hacer una vida mental más sana, más productiva. Es una técnica productiva propiamente, pero en Estudiando Ando la usamos como una experiencia que nos sirva para una experiencia que sea integral de estudio, de crecimiento personal y de productividad también. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? ¿Por qué se llama Pomodoro? Porque lo inventó un estudiante también, Francesco Cirillo, de la Universidad de Italia, que cuando era estudiante se le ocurrió usar un temporizador de cocina, un tomate, eso significa Pomodoro, para marcar un tiempo de 25 minutos. Entonces él se sentaba a estudiar, ponía el temporizador en 25, cuando le sonaba la alarma se tomaba un recreo de 5 minutos y después seguía estudiando. Entonces fragmentaba el tiempo de estudio así, en tiempos chicos de 25 minutos. Después él lo investigó por qué le rendía tanto el tiempo usando esta técnica, y creó un Instituto Pomodoro en Italia, que trabaja esta técnica y asesora a empresas en productividad. Bueno, tiene un desarrollo en todo el mundo impresionante, pero empezó para tratar de hacer su estudio más productivo. ¿Cuál es la clave de Pomodoro? Vas a necesitar para usarla un temporizador, que no hace falta que sea un reloj de cocina, puede ser una aplicación celular o el mismo temporizador del celular, papel y lápiz. Entonces, cuando uno se sienta a estudiar, la idea es poder definir un objetivo de aprendizaje, un objetivo de estudio, que entre en 25 minutos, nada más. Entonces, por ejemplo, yo quiero empezar a preparar mi materia, digo, ok, primero en 25 minutos voy a recordar, por ejemplo, lo que estudié ayer. Entonces, en estos 25 minutos voy a ver qué me acuerdo de todo lo que estuve estudiando ayer. Hasta que suena el temporizador. Una vez que suena el temporizador, nos tomamos 5 minutos de recreo. Les voy a contar, hay 2 tipos de recreos, me estoy dando hasta los 2 tipos, productivos, muy productivos. Y después de 5 minutos de recreos, otro Pomodoro. La idea es bloquear el tiempo de estudio en bloques de Pomodoro de 4 Pomodoros. Eso hace que el estudio sea mucho más productivo. Entonces, en vez de sentarme a estudiar toda la mañana, yo planifico mi tiempo y digo, bueno, hoy de 8 a 10 de la mañana va a ser mi primer bloque de Pomodoro. En este bloque de Pomodoro voy a trabajar en este tema y voy a fragmentarlo en 4 objetivos. Entonces eso hace que el estudio sea muchísimo más productivo, que si yo digo, bueno, hoy me voy a sentar a estudiar esta bolilla y voy avanzando, como lo que decía antes Esteban, digamos, no me acuerdo, Esteban, qué palabra habías usado, del camino, el camino Camino disipado, sin, ¿cómo era? camino cortado, piso sin escalera, digamos. No, el primero. El primero, ay, ¿Cómo era? Cuando no hay un foco, digamos. término de vida desconocida. Eso, exacto. Entonces, el objetivo justamente nos hace eso, nos hace enfocarnos. Yo sé que en estos 25 minutos tengo este objetivo y tengo solo 25 minutos para hacerlo. Entonces, eso hace que sea mucho más productivo y nos enfoque en aprender. Hay 3 tipos de objetivos de aprendizaje. Yo puedo pensar, tengo que prestarle atención a algo nuevo, tengo que recibir esta información, tengo que entender algo, tratar de llegar a una síntesis personal, o tengo que aplicarlo, tengo que practicar expresarlo, tengo que practicar ya para, digamos, mostrar eso que ya aprendí, ¿no? Serían como 3 fases del aprendizaje, y es bueno cuando uno se sienta a decir, bueno, a ver, en este bloque de Pomodoro, para este final, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de entender este tema. Entonces, en este primer bloque voy a tratar de centrarme en un objetivo, hacer entender este fragmento de contenido que ocupa X cantidad de páginas, y eso lo estudio, lo entiendo, trato de llegar a una síntesis, a algo en esos 25 minutos, ¿no? O en un bloque de Pomodoro, uno ahí va jugando y va fragmentando el tiempo, pero lo importante es centrarse en hacerlo entrar, esa es la clave de la técnica Pomodoro, hacerlo entrar en mi unidad de productividad, en mi bloque, en mi objetivo, porque eso hace que tengamos que fragmentar la información, que es una de las claves del aprendizaje, fragmentar la información
digamos, en piezas del rompecabezas, por decirlo así. No me voy a meter mucho en eso, pero esa es la idea, tener un objetivo claro para cada momento de estudio. Y después del recreo, esto lo voy a decir muy, muy cortito, el recreo puede ser productivo o improductivo. Yo puedo tomarme un recreo productivo si sobre todo cuando uno está acostumbrado a estudiar mucho más tiempo, 25 minutos, puede ser bueno que ese recreo, más que para irme a tomar un café, que sea un recreo improductivo, o ir a comer algo, puede ser revisar lo que estuve haciendo, ¿no? Es recrear mi trabajo, recrear mi estudio. Entonces, pienso cómo vengo y cómo sigo, ¿no? Reviso, reflexiono sobre cómo voy, todo eso que implica no desconectarme en todo de mi actividad y mejorar la productividad en el siguiente Pomodoro, sería un recreo productivo. Y un recreo improductivo tiene que ver más con recrearme, o sea, no es recrear mi trabajo, sino recrearme yo, ¿no? Entonces puede ser desde tomar un café hasta ahí pienso que es un muy buen momento para hacer todos estos ejercicios que nos contaba recién Esteban. Por ahí nos pasa que uno dice, ya me propongo hacer todos los días el ejercicio del dibujo y de seguir la línea porque quiero mejorar mi atención, quiero tener una atención más concentrada, y en el día a día se nos pasa. En cambio, con Pomodoro es una estructura que contiene mucha actividad. Entonces yo puedo decir, bueno, hoy en los recreos productivos de mi bloque Pomodoro voy a hacer ese ejercicio 5 minutos. Entonces ya me ayuda a relajarme, o los ejercicios que nos decía Esteban de activación muscular, de circulación de la sangre, todo eso va a hacer que tu estudio sea mucho más productivo. Bien, ¿hasta ahí vamos? ¿Se entendió alguna duda ahí de Pomodoro? No sé, yo no estoy viendo el chat, no sé si, Irene, no sé si vos ahí si van poniendo alguna pregunta, después me querés avisar, cualquier cosa, si surge algo, o si no se entendió algo me dicen y lo vuelvo a decir. Sí. Sobre el empleo, perdón, me salió otra palabra, el recreo productivo. Sí. Y esa parte que se la puede explicar de nuevo. Bien, recreo productivo es en esos 5 minutos de que yo corté, o sea, yo estuve trabajando enfocadamente, atención focalizada en este único, solo, pequeño Pomodoro que tengo que hacer ahora, 25 minutos. A los 25 minutos me sonó mi temporizador, pongo un temporizador de 5, y en esos 5 minutos lo que hago es revisar mi trabajo. Depende mucho de, no sé qué estudias vos, Emilia. Sí, Emilia. No sé. ¿Vos qué Derecho. estudias? Ah, derecho también. Bueno, no sé bien cómo es la dinámica de la materia de derecho, pero por ahí es hacer un momento, por ejemplo, de recordar. Si vos estás tratando de entender un tema, un recreo productivo puede ser dejar un segundo tu estudio y, sin mirar lo que estuviste haciendo, recordar, ver qué te podés acordar de todo lo que estuviste trabajando. Ese ejercicio de recordar está demostrado. Hay un investigador de Estados Unidos que se llama Jeffrey Karpik, que dice que es una de las claves del aprendizaje, ese ejercicio de poder recordar sin, como es recordar sin revisar, sin leer. Cuando yo puedo hacer ese ejercicio de pensar en lo que puedo acordarme, eso se llama el efecto generación de aprendizaje que decimos estudiando, ¿no? Y nos ayuda mucho a aprender lo que estamos estudiando y a que no se nos pase mucho tiempo o sea, que no nos quede lo que empezamos a estudiar el lunes, y cuando lo queremos agarrar después, ya no nos podemos acordar de eso que veníamos trabajando. Entonces, ese ejercicio de recordar sería un ejercicio de recreo productivo. Después, ¿se entendió ahí, Emilia? ¿Un poquito más? Sí, ahora sí entendí perfecto, gracias. Ah, bueno, buenísimo, me encanta. Y bien, los recreos improductivos, entonces les decía eso, no tienen un objetivo específico, es descansar. O tomarme un estímulo, algo que me ayude a mí a seguir en los otros 25 minutos, es ocio, digamos. Hay una pregunta que han hecho por el chat. Ajá. Soledad Reyes, ¿de cuánto tiempo es el recreo una vez que terminas el bloque? Ah, bien, perfecto. Eso es un recreo más largo de 20 minutos, 25. Ahí depende mucho de cada uno, pero lo mínimo es 15, lo que se recomienda es 15, 30 minutos, más o menos. Depende mucho, uno se conoce y sabe cómo es su día, y si yo me desconecto 30 minutos, capaz me cuesta mucho más volver.
sea, a lo mejor es, bueno, 15 minutos, hago esto en este recreo y después vuelvo. Bueno, depende mucho de cómo hayas planificado vos tu semana. Ahora les voy a contar un poco de eso. Acá. Entonces, ¿cuál es digamos, el consejo de organización semanal? Y para estudiar, asegurarnos que cuando estemos estudiando aprendamos. Primero, lo que les decía recién Emilia, este ejercicio de recordar, de hacer ese ejercicio, a ver qué me estoy acordando. Ese ejercicio poder hacerlo todos los días, al principio o al final de mi bloque de Pomodoro. Y yo también se los aconsejo que lo hagan antes de irse a dormir. Se recomienda mucho, digamos, como repasar así rápidamente, porque cuando dormimos el cerebro lo que hace es, digamos, conectar todo lo que nosotros estuvimos aprendiendo en el día y darle forma y como consolidar esos aprendizajes. Por eso es tan importante dormir bien, entre otras cosas, ¿no? Pero para el aprendizaje es clave dormir bien 7 horas. Eso lo primero en tiempo de examen. Si queremos aprender lo que estamos estudiando, estar más descansados. Yo sé que esto es un desafío gigante cuando uno está con poco tiempo de estudio. Pero vamos a ver ahora en la organización semanal que si aprovechamos bien durante el día, después, bueno, nos da para dormir bien a la noche, ¿no? A ver, acá, para hacer la práctica espacial, en Estudiando Ando, lo que estoy creando, Estudiando Ando es un Instagram y es un podcast, no sé si todos saben que es un podcast, pero son audios que se escuchan en Spotify o en Anchor, que ahí trabajamos más lo que es contenido de crecimiento personal de las habilidades. Y en Instagram son más estos consejos de estudio productivo, y si entran a la biografía van a poder descargar herramientas como esta, que es un organizador semanal, que está un poco pensado para que piensen por día, sobre todo estos días que estamos con mucho estudio, 4 bloques de Pomodoro diarios. Pueden planificar esos 4 bloques de Pomodoro diarios. Están puestos así como 2 a la mañana y 2 a la tarde, pero tiene los renglones de fondo para que cada uno pueda, digamos, gestionarlo creativamente y adaptarlo a su materia. Pero un poco esa es la idea, poder distribuir el material de estudio. Yo digo, a ver, tengo 2 semanas, por ejemplo, ¿qué temas tengo que ver? ¿Cuánto pienso que me va a llevar cada tema? Entonces lo distribuyo en bloques de Pomodoro. Y la idea de este organizador semanal es poder asegurarme que yo haga lo que se llama práctica espaciada del contenido. Entonces, si yo, por ejemplo, el lunes trabajé en la materia, depende, no sé cuántas materias estarán sacando ahora para los finales, o cuántos finales estarán preparando, pero por ejemplo estén preparando 2 materias, entre 1 y 4 materias me imagino que estarán. Ahora en cuarentena estuvo complicado seguir con todas las materias, pero por ejemplo que sean 2 finales, digo, bueno, el lunes voy a trabajar a lo mejor a la mañana en la materia 1 y a la tarde voy a trabajar en la materia 2. Entonces, el martes la idea sería poder recordar, por ejemplo, el lunes, digamos, trabajamos todo el día en la materia 1, el martes trabajo en la materia 2, el miércoles ya tengo que estar recordando lo que trabajé en la materia 1. La práctica espacial lo que nos dice es que es mucho más productivo intercalar materias que estudiar primero todo una y después preparar la otra, que es lo que generalmente nosotros hacemos, nos enfocamos en una y cuando la terminamos de preparar bien vamos a la otra. Y en realidad para el aprendizaje de esta práctica espaciada, a uno le puede parecer que nos va a distraer o que nos va a hacer más difícil. Está muy demostrado que no, y si hacen la prueba van a ver que agiliza muchísimo el pensamiento y nos ayuda a respetar los descansos neuronales que necesita nuestro cerebro para consolidar lo que estamos tratando de aprender. Esa es un poco la idea, es como ir construyendo una pared. Entonces un día pongo unos ladrillos, dejo que se seque el cemento y al otro día pongo otros más y así se va construyendo el aprendizaje. Bien, y para ir cerrando, así les dejo para que las preguntas, solo les voy a nombrar esta última herramienta, que esta es una herramienta que están estudiando y que ustedes pueden meterse y aprender bien a usarla, es la matriz de Eisenhower, que ayuda a priorizar. Eso es algo importante cuando ustedes armen su organizador semanal, más que ir de entrada
llenar los cuadrados, o decir, bueno, a ver qué voy a estudiar cada día y armar su plan de estudio como de entrada, pensar un poco antes, distinguir entre qué cosas son urgentes e importantes, sería este primer cuadrante. Esto, la matriz de Eisenhower divide nuestra actividad con dos criterios, urgencia y importancia. Entonces, no me voy a detener a explicar tanto esto, cualquier cosa me preguntan, pero esto también lo pueden descargar y pueden distinguir entre qué cosas son imprescindibles que tengo que hacer hoy. Acá nos enfocamos en lo que tenemos que hacer en este plan de estudio, las cosas que también son importantes para mí, pero no imprescindibles, las cosas que tendría que hacerlos, pero si no llego no pasa nada, que es lo urgente y lo no importante, y descartar, eliminar lo que es poco urgente y poco importante. Bien, esto da para muchísimo este tema, pero vamos a ir cerrando, así cualquier cosa nos preguntan, a Stan y a mí. Y bueno, para terminar, solamente rescatar lo que decía al principio, de que la idea de Estudiando Ando es justamente aprender estudiando y poder aprovechar cada momento de estudio, o ahora estas 2 semanas que vamos a estar a pleno estudiando, bueno, aprovecharlas para aprender. Entonces, el consejo es, la propuesta de Estudiando Ando es siempre tener un enfoque de crecimiento personal, no solamente un enfoque, una meta de estudio, poder decir, a ver, rescatar todo el trabajo que venimos haciendo en cuarentena, que fue uno de los desafíos más grandes, creo que, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que fue el desafío más grande hasta ahora como estudiante, tener que seguir una carrera así, rescatar todo lo que hemos venido haciendo, saber que nos estamos adaptando a una forma nueva de aprender, entonces y estudiar. Entonces, más que culparnos por lo que no hayamos llegado, que creo que de todas formas que si usamos este organizador semanal, el tiempo nos va a rendir bien para sacar la materia en estas 2 semanas, pero rescatar un enfoque de crecimiento personal. Entonces, además de tu meta de estudio, propónete en estas 2 semanas qué querés ejercitar para aprovechar bien ese tiempo de estudio para crecer. Entonces decís, bueno, a lo mejor quiero practicar, armar esquemas de contenido, aprender a armar esquemas y no estar tan atado al resumen, o quiero practicar usar Pomodoro, quiero practicar mi atención focalizada, o tener una vida orgánica más sana, como decía Esteban, o, bueno, la constancia, la inteligencia emocional, ¿qué habilidad querés trabajar vos en estas 2 semanas? Que vos sepas cuando termines que vas a estar aprovechándolo mucho para crecer. Así que esa es la propuesta, y ahora sí los dejo para que nos pregunten todo lo que quieran, dudas. Hay 2 preguntas en el chat. Sí. Una de Estefanía Garnier, que dice, por lo que entiendo de la técnica Pomodoro sería trabajar el enfoque y desenfoque. Si usamos en el recreo la técnica de las líneas que puso el disertante anterior, ¿no seguiríamos enfocando? Claro, eso un poco es tal cual. La técnica Pomodoro es pasar, una de las cosas para la que se usa es poder pasar del modo enfocado, que es el modo de pensamiento que digamos, trabaja en la resolución de un problema inmediato, al modo difuso del pensamiento, que es ese momento en el que nuestro cerebro se relaja y puede crear más conexiones neuronales. Entonces, sí, si usas una de las, está buenísima la aclaración de Estefanía, porque es verdad que si usas una de esas técnicas, estarías trabajando el modo enfocado, pero no te estás enfocando en lo mismo que estabas trabajando antes. Entonces es un enfoque distinto y puede, no sé vos Esteban qué pensás, pero pienso que puede ser un buen, digamos, un buen entrenamiento para mejorar mi atención también en el Pomodoro siguiente. Sí, ciertamente, aparte, a ver, muchas de estas técnicas, no es que son técnicas, como decía al principio, propias de relajación, digamos, pero muchas veces, de manera más secundaria o como efecto más secundario, te relajan, digamos, entonces te ayudan a estar más enfocado, o sea, no es que te cansen, digamos, no es un ejercicio que sea tedioso para la persona. Claro, exacto.
Sí, no sería entonces el modo difuso de pensamiento. No sé si el resto se entendió lo del modo difuso de pensamiento, pero un poco la idea es dejar que el cerebro, o sea, que mi mente se desconecte del problema que estoy resolviendo ahora para que pueda generar soluciones creativas. Esa es un poco la idea. Bueno, y ahí hay otra pregunta de Sofía Marta que dice, hola, buenas, me gustaría saber si para vos es importante y sirve más estudiar toda la materia entera y después repasar, o ir repasando entre medio lo que ya estudié otros días. Repasando, vos repasar, Sofía, le decís a releer, digamos. Supongo que volver a verla. Ah, no, perdón. Bueno, que diga eso. Claro, volver a ver lo que estaba estudiando. Sí, rever lo que ya estudié anteriormente. Bien. Entonces le pregunté si sirve más estudiar toda la materia entera y después repasar o ir repasando entre medio. Bien, ahí el repaso, lo que más aconsejo para el repaso es, primero, que haya este ejercicio de recordar, más que digamos, cuando uno vuelve a ver, la idea de recordar es recordar sin rever, ¿no? O sin releer. La relectura ayuda, pero en la medida en que sea activa, o sea, en la medida en que yo pueda releer y releer lo menos posible y tratar de recordar lo que yo puedo releer, ¿no? Lo que yo puedo, lo que pude retener de eso. Eso es un poco el enfoque de las neurociencias o la recomendación. Yo ahí lo sigo bastante a dos investigadores a Barbara Oakley y Terrence Sivonsky, se llaman, que, bueno, un poco una de las ilusiones de competencia, dicen ellos, es la relectura, ¿no? El releer mucho sin que haya una actividad mía de estar recordando, o de análisis propiamente, es una ilusión de competencia, o sea, avanzo mucho, pero no estoy generando nuevas conexiones, que es lo que necesitamos para aprender. Acuérdense que estudiar es relacionar, entonces las relecturas tienen que ser relacionando con contenidos que yo ya vi, y sí, rever, o sea, el ejercicio sería esto. Voy, reveo, recuerdo, no me puedo acordar más cómo era que sería esto, vuelvo a mirar, ok. Y cierto, entonces ya me acuerdo de esto. Ese ejercicio así sería el repaso que recomiendo para todos los días. Y después, para los días antes de rendir, es importante tener unos días fuertes de repaso en el que yo ya directamente, si llegas, sería lo ideal, o el día antes, como ya estar practicando decir lo que aprendí. O sea, ese ejercicio de a lo mejor mirarme al espejo y ir diciéndome, mientras más sentidos involucres, más vas a aprender. Entonces, mirarte, decirlo en voz alta, hay algunos que me hablan presionando y me decían, yo me grabo en audios y después escucho mis audios, o un Zoom con amigos en el que vos como intercambias todo eso, ayuda un montón a que cuando vos vayas a rendir, tengas mucha más fluidez de todo lo que aprendiste. Si no podés haber entendido mucho, pero te va a costar mucho esfuerzo expresar ese aprendizaje. Es importante que esté ese momento de expresión antes de llegar a rendir. No sé si hay alguna otra duda. De nada, imagínate. Buenísimo. No sé si hay alguna otra duda, distribución del material, algo más que nos quieran preguntar. Fue muy claro, no entendieron nada. Uno de los dos. Yo tengo una pregunta. Sí. En el Pomodoro, o sea, cuando ya terminaste los 4 bloques, que te toca ese descanso de 15 minutos, el celular, ¿lo podés usar? Porque, por lo menos a mí me pasa que el celular es la mayor distracción que tengo en el estudio, entonces, de la mañana, después de terminar todos los bloques, o Sí. ¿cómo es? Ahí, bueno, sí, buenísimo, Irene, pero no había nada del celular. Es verdad que el celular, a ver, nos pasa, y de esto se habla mucho cuando se habla de procrastinación, un poco, bueno, el otro día subí, después si quieren ver algo más de procrastinación, subí en el podcast, pero lo que nos pasa con el celular es que interrumpe
cuando uno interrumpe el pomodoro, se interrumpe el proceso neurológico, digamos, o sea, a nivel cerebral de crear el fragmento que yo estoy tratando de aprender y de consolidar en ese pomodoro, ¿no? Entonces, es importante que no interrumpir la actividad durante el pomodoro. Sí se puede usar el celular, digamos, a los 5 minutos, obvio que ahí yo lo uso en los recreos de 5 minutos porque a veces, si no, llego al final de la mañana y no contesté ningún mensaje, pero bueno, es como, tengo que usar el celular sí o sí con un objetivo. Ya sé que meterme en Instagram en esos 5 minutos no, porque no salgo más, y el recreo de 5 minutos fue de 30. Entonces ahí uno lo va manejando. Pero bueno, eso también es una regla que tiene Pomodoro, es que si yo interrumpí mi Pomodoro de 25 minutos, no se vale poner pausa y volver donde lo había dejado, tengo que reiniciarlo. Esa es la regla Pomodoro. Entonces, ¿por qué el lápiz y el papel cuando me siento? Porque la idea es que las interrupciones internas o externas yo las pueda descargar en el papel cuando me van interrumpiendo. Entonces, si me acordé de algo, por ejemplo, tengo que hacer esto, me lo anoto en el papel y sigo enfocado en mi objetivo de aprendizaje de ese pomodoro. O me sonó el celular, bueno, después del recreo atiendo esa distracción, pero ahora no, ahora me enfoco, termino ese objetivo y después voy gestionando el resto de las distracciones. Lo mismo si por ahí me interrumpe alguien, bueno, es más fácil decirle, espérame 10 minutos, a que decirle, espérame que termine de estudiar, ¿no? Entonces, por ahí, ese es un poco, digamos, lo que se recomienda en Pomodoro. Obvio que ahí uno lo va gestionando y si lo interrumpe, nada. A veces, obviamente, que ahora que estamos estudiando en casa, estudiar sin interrupciones está complicado. Entonces, bueno, ahí se va manejando, pero ese es un poco como el criterio para saber si yo estoy aprovechando productivamente el tiempo. Como que en base a eso, después uno se va adaptando con la realidad de cada uno en su casa y lo usa como más le conviene, ¿no? Pero dejar el celular del todo genera también ansiedad y es peor. Sí, es verdad. Bueno, ahí, no sé, Esteban, vos qué pensás, pero ahí un poco lo que se recomienda cuando cuesta mucho dejar el celular para no generar más ansiedad es que la unidad de Pomodoro sea más chiquita, o sea, de 15 minutos, y uno vaya haciendo ese ejercicio de, digamos, de dejarlo por 15 minutos. Es más bien unas aplicaciones que se puede bloquear el celular, pero yo ya sé que solo 15 minutos no lo voy a mirar. Y después de esos 15 minutos lo miro, y ese ejercicio, esa práctica, claro, fragmentar las metas, tal cual, sería exacto. Igual, perdón, a Sí. una aclaración ahí, porque sí, es verdad que muchas veces cuando dejamos el celular genera ansiedad, pero también eso nos está indicando que no podemos desentendernos de alguna manera de ciertos conflictos, ideas, cuestiones sociales y demás. Entonces, por ahí, a recomendación, digamos, tener una dependencia tan grande del celular, hasta puede ser incluso un poco dañino en cierto punto. Entonces, por ahí yo, más allá, cada uno se puede autoevaluar, digamos, en esto, ¿no? Que tan dependiente soy del teléfono. Pero muchas veces es bueno hacer el ejercicio, ¿no? Entonces uno puede ir hace algunos días, decir, bueno, me voy a desconectar, voy a apagar el wifi y todo por una cantidad de tiempo y así por ir progresando, digamos, también en no depender exclusivamente del teléfono, porque si eso se va acrecentando, después puede llegar a ocasionar problemas. No quiero decir que el celular va a ser dañino, pero puede llegar a ocasionar problemas. Sí, totalmente. Sobre todo en lo que decíamos antes, el aprendizaje necesita que no se interrumpa para que se produzca el proceso de fragmentación. Eso puede pasar que estudiemos mucho y dediquemos mucho esfuerzo a estudiar y después se nos termina, rendimos, a lo mejor no fue bien, pero después nos cuesta esa flexibilidad de pensamiento y nos pasa a todos, ¿no? Y también es una cuestión de que a veces nos dan muchísimo más contenido del que nos da tiempo de practicar también, eso es verdad. Es una de las críticas que se hacen por ahí en cuanto al sistema educativo, que es muy extensivo, mucho más que intensivo. Pero bueno, un poco Pomodoro, la idea es que de a poco podamos ir
enfocándonos en esos aprendizajes personales que nosotros también queremos ir creando en base a nuestra proyección profesional, ¿no? Cómo nos proyectamos como profesionales. Martina, hola, yo no entiendo muy bien de cuánto tiempo serían los 4 bloques. O sea, el bloque es de 4 pomodoros de 25 minutos, o sea, son 2 horas. Y los 4 bloques serían 4 bloques de 2 horas. ¿Dije bien? Sí. 4 bloques de 2 horas, 4 a la mañana y 4 a la tarde. No es tan matemático esto, se pueden hacer menos bloques. La unidad mínima que se recomienda por día normalmente es un bloque de pomodoro. En teoría, sí, todo el año. De lunes a sábados, porque el domingo, bueno, yo no sé ustedes, yo el domingo no estudio, yo sé que muchos el domingo es el día más productivo de estudio, entonces bueno, para tener un día de desconectarse del estudio es muy importante todas las semanas, eh, pero por lo menos de lunes a sábado la unidad mínima es el bloque de Pomodoro, entonces además de las clases, ¿no? Eso durante el año. Ese plan así de 4 pomodoros es más para que uno pueda más que estudiar todo el día de corrido, que fragmente para no cansarse tanto, para que el estudio sea más sustentable. Y planificar también otras actividades que son importantes y no urgentes, si miramos la matriz de Eisenhower, y que si no las planificamos, un que sin un cuándo es un nunca, dice Rorschach, o sea, si no las planificamos nunca las hacemos, nunca nadie nos las pide, no hay un plazo, ¿no? Bueno, lo de la matriz de Eisenhower es re interesante para ver la planificación. No sé si tienen alguna duda de eso, si se entendió, no sé si algunos estaban siguiendo más el contenido estudiando y ya la conocían o es la primera vez que la nombran. Así que cualquier cosa de eso me preguntan. Ignacio Neretti, ¿se puede escuchar música durante los pomodoros? Una música que no distraiga de fondo. ¿Vos qué decís, Esteban, para la atención enfocada, el tema de escuchar con música de fondo? Sí, eso por ahí se pregunta mucho. Creo que cuando nos referimos a veces a música que no distraiga, yo siempre lo que recomiendo es que sea una música como ponen ahí de fondo, que no sea claro, de música clásica, o sea, o algo que suene de fondo. Entonces, pero capaz mucho sin letra, porque, por ejemplo, si pongo una canción que me gusta, lo más probable es que esté entre seguir cantando la canción o seguir de qué parte de la canción va a ir. Entonces, sí, suele desconcentrarse. De todos modos, es muy subjetivo, ¿no? O sea, hay gente que lo puede hacer, o sea, y no hay problema, pero en general, si escucho música con letra o con demasiado ruido, demasiada distorsión, no sé, va a ser más difícil concentrarse generalmente. Pero bueno, también va al criterio de cada uno. Sí, algo hay que yo también recomendaría, es más allá del hábito que uno tenga, que a lo mejor estoy muy acostumbrado a escuchar con reggaetón de fondo, no sé, tengo un primo que estudia así. Claro, después por ahí, en otros momentos en que tiene que prestar atención y no tiene ese estímulo, cuesta mucho más, porque el cerebro también a la hora de estudiar asocia con el ambiente que nosotros generamos. Entonces, eso no se los dije en el repaso, pero está bueno, por ejemplo, que el día de repaso capaz cambiar de ambiente de estudio o algo que me adapte un poco al cambio de ambiente que va a ser después de estar rindiendo el examen, eso también ayuda. Pero bueno, más allá de la música que uno vaya encontrando que le funcione, por ahí es bueno para si uno quiere favorecer más la flexibilidad de pensamiento, que es un poco esto que decíamos antes de las conexiones interneuronales, lo que se recomienda es poder flexibilizar un poco estos ambientes y no depender tanto de un solo estímulo, ¿no? Que no esté tan asociado a eso, pienso. Claro. Betty Museri pregunta, ¿podrían explicar los ejercicios nuevamente? No sé si son los tuyos, creo que sí. No, creo que son no sé, Betty, los ejercicios de No sé cuál. concentración. No sé, sí, los de concentración. Ah, bien, bien. Bueno, sí. Nada, un poco la base de la técnica que explicamos era tratar de ir abstrayendo, digamos, cada vez más, ir desde lo concreto, ¿sí? De cuestiones concretas, como puede ser el dibujo
Por eso se empieza siempre por algo bien concreto como es el dibujo sobre el papel, digamos, o sea, el trazado de la figura sobre el papel. Lo importante siempre es respetar el patrón, digamos, que quiere decir que va de un punto A a un punto B, digamos, ¿sí? Entonces ese trazado hace que yo me concentre en ese momento que estoy haciendo el trazado del dibujo. Y después la idea, digamos, es ir progresando en esto hasta haciendo una abstracción cada vez más grande, hasta llegar a la parte mental. Por eso después lo hacemos con el dedo, digamos, en el aire, y después así en el campo propiamente mental. También esto nos da como una idea de la capacidad creativa que uno puede tener a nivel mental, que a veces mucho no lo usamos. Bueno, creo que también mucho porque estamos muy, o sea, hoy en día estamos mucho más expuestos a lo que es la imagen y a recibir mucho y no crear tanto. Entonces, también ayuda mucho en ese sentido porque uno se da cuenta que puede tener, o sea, no sé, de dibujar una figura en el campo mental puedo, no sé, hacer sumas, hacer un montón de cosas, o crear distintas cosas en el campo mental que, que como, digamos, como no está tan utilizado hoy, no se tiene esto por ahí muy, muy en cuenta. No sé si quedó más o menos clara la... Sí, me encantó. Buenísimo. Yo quisiera, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. O sea, a mí me pasa, y no sé si a otros estudiantes también, que cuando uno ya está por llegar a rendir, o sea, principalmente las materias de derecho son muy largas, entonces, bueno, uno le cae la ficha, no sé, 15 días antes, y se pone nervioso y como que, no sé, pasa que uno se concentra mucho menos por el tema del nervio, de decir no llego, no llego, no puedo ver todo, no repaso. Bueno, no sé, por lo menos a mí me pasa eso. Quería saber si eso es un tipo de atención obsesionada al hecho de no llegar y si, qué técnica puede haber para, no sé, como en ese caso poder como enfrentar esos nervios para estar más concentrado y rendir más, porque al final terminas rendiendo menos de lo que te gustaría en ese momento. Así que bueno, eso es. Bien, ahí es, bueno, es un poco complicado. En general, una de las cosas que ayuda mucho para bajar la tensión ante un examen es un poco la racionalización de lo que voy a hacer, ¿sí? Porque muchas veces es como que yo empiezo a crear, ¿sí? O a alimentar, digamos, la idea o del fracaso o del éxito como si fuera algo de vida o muerte. Esto pasa mucho, yo ahora estoy del otro lado porque soy el que toma examen, entonces lo veo, pero bueno, a mí también en momentos por ahí también me pasaba. Entonces uno empieza a gigantar esa figura del examen y de que si apruebo o sea, la salvación y si desapruebo me voy al infierno, no sé. Entonces un poco hay que racionalizarlo diciendo, bueno, en realidad nada, es un examen final que, bueno, tengo que darlo, los profesores me van a preguntar, no están acá para matarme ni nada. Es un poco también a veces lo que le decimos a los estudiantes cuando vienen a rendir. Entonces, racionalizar quiere decir justamente ponerlo en el lugar que corresponde. Es decir, no es que voy a perder un familiar ni que va a ser una tragedia para mi vida que me vaya mal en un examen. Entonces, eso a veces ayuda mucho a bajar la tensión. Y lo otro, que creo que Belén va a estar de acuerdo conmigo, es justamente cuando nos acercamos más a la fecha de examen, es descansar mejor, ¿sí? O sea, estar porque es como que lo que nos ayuda más a desconectarnos, por así decirlo, de esa situación a la que nos vamos a enfrentar, digamos, en los pocos días que nos quedan. Entonces, cuando mejor descanso, a mí me pasaba, por ejemplo, de haberme quedado estudiando toda la noche o hacer esas estupideces que, o sea, cuando uno es estudiante a veces lo hace. Y bueno, y creo que el mejor rendimiento, el rendimiento más óptimo que tuve fue cuando mejor descansaba, sobre todo las noches previas a rendir, porque también ahí, como decía Belén, el cerebro eh, elabora, digamos, toda la información que nosotros procesamos durante el día, se fija en una estructura que se llama el hipocampo, y esto después en la noche empieza a transmitir información a la corteza, es decir, que empieza a pasarlo a la memoria a largo plazo. Entonces, cuando uno descansa mejor, digamos, fija mejor los contenidos y obviamente esto también te ayuda a estar mucho más seguro a la hora de rendir el examen. Sí, tal cual.
Y ahí otra cosa que pienso que puede ayudar es, o que lo estamos trabajando por lo menos en la propuesta de Estudiando Ando, que poder, digamos, usar la caja Eisenhower para poder priorizar bien y enfocarme hoy solamente en lo imprescindible que tengo que hacer hoy. Porque a veces esa sensación de no llego es porque estamos viendo todo lo que hay que hacer en 2 semanas. Un poco primero la extensión del material, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Que uno trata de llegar a rendir y te da seguridad haber agarrado todo el material. Y eso, tal cual, o sea, sí es así, es lo ideal tratar de llegar a todo el material, pero lo que ayuda mucho es enfocarse en los objetivos de la... ¿Vieron el programa de estudio? No sé cómo son sus programas de estudio en Derecho, yo sé que acá, dependiendo de la carrera, hay como mucha variedad, hay de todo, pero en teoría en el programa de estudio están los objetivos de la carrera y ahí como que está bien explicado, en teoría, qué se espera que yo entienda y qué se espera que yo haga en esa materia. Entonces eso a lo mejor les puede servir, pienso, para preparar ahora estas 2 semanas y enfocarse bien en lo que se espera que entendamos, sacar 5 temas, 5 conceptos, que yo digo, sobre todo si la materia es semestral, generalmente están organizadas en 5 unidades. Si es anual, generalmente en 10 unidades. Pero yo puedo decir, tengo que explicar estos 5 temas y después de ahí voy viendo qué tanto profundizo en cada uno. Pero pensar el aprendizaje más que como extensivo, como 5 productos a los que yo tengo que llegar, después dependiendo del tiempo que tenga, yo voy a poder, digamos, profundizar mucho más en cada uno, armarlo mejor, dar más detalles, pero esa era un poco la idea, vieron de la imagen que les mostraba, que estaba el foco, estaba el clip en el foco y después hacia afuera, como tener el centro y después desde ahí ir construyendo, ¿no? Los fragmentos. Entonces eso, ver los objetivos del programa para no irme más, o sea, obvio que uno busca estudiar todo lo mejor posible, pero siempre teniendo los mínimos, lo que se espera que yo logre, bien presentes, para poder gestionar este no llego, ¿no? Los objetivos y lo otro es poder usar la caja Eisenhower para priorizar. Entonces, ir cada día lo imprescindible, casi se puede descargar y usar como lista de tareas, ¿no? Pongo en el primer cuadrante lo importante, lo urgente, lo imprescindible que haga hoy. En segundo, todas esas cosas que son importantes, pero no tienen plazo y que me gustaría hacer, pero bueno, no es urgente. Si no lo hago hoy no pasa nada. Y en el otro, lo urgente y lo no importante. Digo, esto tendría que hacerlo, pero bueno, en realidad si no lo hago no pasa nada. Entonces ahí uno va soltando cosas que a lo mejor le encantaría llegar en el día. Cuando uno tiene muy cargado el primer cuadrante y todo es imprescindible, está bueno usar la caja para ir pasando cosas al segundo, al tercer cuadrante, que me ayuden a descomprimir un poco el día, ¿no? Esa es un poco la idea de la caja, ver en qué cuadrante me manejo más habitualmente. No sé si se entendió eso último de la caja de Eisenhower. Sí, genial, muchas gracias. Buenísimo. No, de nada, Cecilia. Ningún problema. ¿Alguna otra duda? Ahí, Esteban, no sé si viste. Ahí me están solicitando. Las causas, a ver, no veo el chat. Explicar causas objetivas de distracción de término vida. Claro. Bueno, un poco de lo que trata, digamos, las causas objetivas de la distracción quiere decir cuando uno va a sentarse a hacer o a estudiar algo y no tiene, digamos, alguna de estas 4 cosas, o sea, perdón, y tiene alguna de estas 4 cosas que nos suelen pasar de alguna manera a todos, por eso se llaman objetivas, eso como para aclarar un poco lo que es el nombre. El término de vida desconocida, un poco, que Belén recién lo mencionaba, tiene que ver con el objetivo de estudio que yo me planteo, es decir, qué es lo que quiero comprender en este momento de esta unidad, por ejemplo, o sea, para ponerlo más concreto en el estudio, es decir, si me voy a sentar a ver esta unidad, de qué trata, cuál es el concepto. Entonces, muchas veces, a veces el programa de estudio
me ayuda mucho a ver a qué apunta la materia o a qué apunta esa unidad de la materia. Si yo a veces estudio o trato de largarme a estudiar, digamos, entonces empiezo a leer el material, si no tengo claro el programa a veces, o los objetivos a los que se persigue, bueno, voy a tener un término y vida desconocida, si no sé a dónde quiero llegar. Entonces, cuando no sé, como si yo te dijera, me voy de acá, yo me quiero ir de acá, se llama Malargüe, pero no sé por dónde hay que ir. Entonces probablemente yo me vaya, me salga en el auto, pero no sé, puede ser que termine en Neuquén y tenga que dar la vuelta y hacer todo un giro para poder llegar. Entonces, siempre voy a gastar mucho cuando tengo el camino y término, la vía y término desconocido, me hacen que yo me distraiga muchísimo más o me disipe más, y lo cual hace que tarde más en llegar al lugar a donde necesito llegar, porque no conozco, digamos, las vías las vías de acceso para ese objetivo. Bueno, y lo mismo, el camino sin descanso es un poco lo que creo que ahí Belén lo refleja muy bien, es decir, a veces cuando estudio mucho tiempo de corrido, no paro, no hago, es decir, la fatiga empieza a ser tan grande que ya no me empieza a rendir. Entonces, es decir, volviendo al ejemplo que veíamos recién, es decir, si yo me voy de acá a Malargüe y no paro de echar nafta, y capaz que me quedo sin nafta a mitad de camino, entonces necesito parar, digamos, en este caso, hacer un recreo o una pausa, ¿sí? Que ahí, por ahí Belén lo explica mucho mejor, digo, a nivel técnico, eh, para poder recargar energías y volver a sentarme sobre otra unidad o sobre la misma unidad, etcétera. O sea, depende de cómo esté estructurada la materia, creo. No sé, Belén, si querés por ahí agregar algo de los No, recreos, creo que eso es. sí, yo te escuchaba cuando vos contaste lo de atención y justamente esto de descansar. Eh, Hay que perderle el miedo. Me parece que estamos muy acostumbrados a una productividad como mientras más hago, más me ocupo, más productivo soy. Y hay que perderle el miedo a esos recreos y a tener hasta momentos improductivos en el día, de que, como decía antes, Elisa, creo que era, se me fue el nombre, creo que te cambié el nombre, del ¿Cómo? pensamiento difuso, Estefanía. Perdón, el que decía Estefanía, el tema del pensamiento difuso, hay que perderle el miedo a tener esos recreos en los que desconecte mucho, porque son importantes o sea, esos descansos neuronales son importantes para que podamos realmente aprender lo que estamos queriendo aprender. Así que pienso que por ahí es difícil, es un cambio de hábito grande cuando uno está acostumbrado a estudiar muy de corrido, pero por ahí se puede ir probando. No sé si usar la técnica Pomodoro de un día para el otro, así tal cual. Hay gente que sí que puede y que no hay problema, pero a veces es bueno. Ahora trato de ponerme un objetivo de aprendizaje para 25 minutos y probar cómo me va, y así lo voy manejando y lo voy incorporando a poco, que va a hacer que a largo plazo sea mucho más productivo mi estudio, ¿no? Para estudiar cosas de memoria, por ejemplo, una definición que es extensa, ¿cómo aconsejan hacerlo para que luego al corto plazo no se olvide? Acá el tema de la memoria, definiciones, sí, ahí todos los ayudas memorias que usamos son válidos, o sea, el tema de asociarlo a la definición, eh, a, a- no soy tan experta en memoria, pero esto de asociarlos a otras, a una situación, a una historia, a letras, estos ayudas memorias que nosotros usamos así intuitivamente, es real, o sea, la memoria cuando asocia, justamente trabaja mejor. Y después el tema de fragmentar siempre, de tratar de lograr pequeños fragmentos dentro de esa, no sé si es el caso de una definición, ya es un fragmento bastante chico, pero dentro de una unidad, por ejemplo, tratar de ver cuáles son los fragmentos, las piezas del rompecabezas que forman esa unidad. Eh, Esa es un poco la idea de la memoria. Eso está más explicado después, si quieren pasar por los estudiando por el podcast. Ahí hay unos, dentro del podcast, hay unos que están numerados, hay otros que empiezan con un numeral,
Esos son tips y ahí voy como tratando más temas de estos de memoria, de técnicas, como para ir practicando en el día a día del estudio. Sí, a veces también me parece que es importante, por ejemplo, en las definiciones que son largas, Mm, a veces también uno puede ir como cortando pedazos y ir memorizando a poquito. mm, Lo que también es importante entender de la memoria, o me parece por ahí importante decirlo, que cuando nosotros memorizamos algo, es una intensificación de una conexión sináptica, es decir, que dos neuronas se conectan para generar un aprendizaje y esa conexión tiene que ser intensa, digamos, y esa intensificación hace que eso se consolide. Entonces, muchas veces, por eso las asociaciones, como decía Belén, son súper importantes, o sea, que yo lo asocie con o sea, una definición, por ejemplo, a la palabra de lo que significa, o distintas palabras que entran dentro de la definición. Bueno, esto por ahí en derecho es medio complicado, porque creo que a veces también está bueno eh, dividirlos en partes o en bloques, las definiciones, creo que ayuda también. Yo por lo menos cuando estudiaba definiciones de memoria, un poco también trataba de hacer eso, es decir, dividir por partes. Y bueno, esto es tal cosa, tal otra, y bueno, me quedaba fijando esa parte. Una vez que la fijaba, seguía fijando lo otro, y así sucesivamente. Un ejercicio ahí, Esteban, que se puede hacer, me parece, con eso, que se recomienda a veces es, por ejemplo, escribir la definición de la computadora, ir borrando partes. Entonces uno va recordando tiene que armar eso, sacando, hasta visualmente ayuda, ¿no? Como que el cerebro puede ir viendo esos espacios y tratando de reproducir lo que estaba en el papel mentalmente, entonces eso nos ayuda por ahí a retener mejor la información. Lo mismo que escribir todo eso en el papel, ¿no? Ayuda, porque el cerebro recuerda mejor los espacios, las letras, todo eso, ayuda siempre a la memoria. No sé Claro, si... sí, sí, lo mismo incluso que leerla en voz alta, porque también utilizamos la memoria, o sea, la parte auditiva, la parte visual, es decir, mientras más sentidos, digamos, acompañen, me parece que es más fácil, o sea, o se va consolidando mejor eh, Mm, la definición o lo que queramos, digamos, memorizar. ujú. Sí, sí, bueno, Decirlo frente a un espejo. me encantó esa de la computadora, esa no la tenía. Mm, sí, sí, sí. Muy bueno. No sé si hay otra pregunta. Bien, Martina Cayo dice, me pasa que al rendir un examen oral, por los nervios no puedo expresar lo que estudié, ¿qué puedo hacer? Bueno, ese es por ahí un poco las recomendaciones, así, para antes de rendir un examen, ¿sí? Una de las que habíamos mencionado, que también mencionó Belén, es, bueno, mucho el descanso, ¿sí? Buen descanso, digamos, a rendir el examen. Es decir, dormir bien la noche anterior y demás. Pero antes por ahí, qué sé yo, creo que la tensión se acumula mucho en los músculos, ¿sí? Sobre todo en Mm, los músculos de la garganta, ¿sí? Entonces tratar de ir con esa parte un poco relajada, entonces respirar, hacer algunos ejercicios de respiración, todo ese tipo de cosas ayudan a que uno predisponga mejor el cuerpo para esa actividad, que yo sé que, bueno, obviamente que cuando me siente frente a la mesa de examen, voy a empezar a tener voy a necesitar cierta atención, digamos, ¿sí? Para trabajar. Entonces, quizás hacerse algunos masajes en la espalda uno mismo lo puede hacer, o sea, no digo que tengan que ir a un spa, digamos, el día anterior, ¿no? Pero sí que yo quizás masajearse un poco, respirar profundo, hacer algunos ejercicios de respiración. Hay unos ejercicios bueno, que los pueden buscar en internet, de la relajación progresiva de Jacobson, que es el ejercicio más común, digamos, de relajación. Lo pueden buscar por internet, tiene como pasos donde uno se contrae, o sea, ¿cómo se llama? Tensiona los músculos y los afloja. Tensiona los músculos y los afloja por bloques. Entonces, puede ser una buena técnica que les puede servir mucho antes de realizar para enfrentar una situación de examen, ¿no? Que obviamente
uno entra todo nervioso y bueno, cuando eso después pasa de lo físico a lo mental es cuando se nos pone la mente en blanco y donde nos decimos, bueno, esto lo sabía, lo tenía y no está, digamos, como si se me borrara. Entonces, bueno, muchas veces pasa, por eso decía yo que el ser humano es tan integral que cuando tengo tensión en lo físico, eso se me va a pasar a lo mental, digamos, y viceversa. Por eso el estrés a veces es importante tenerlo en cuenta, es decir, cuando se está despertando en momentos que no lo necesito, ¿sí? Me parece a mí, no sé si querés agregar algo, Belén, vos. No, eso pienso también esto de practicar, expresar los aprendizajes no solamente en el final, porque justamente la expresión es una habilidad distinta a tratar de entender y de llegar a una síntesis. Nosotros a veces pensamos que lo aprendimos cuando lo entendimos. En realidad, una vez que lo entendimos hay que practicarlo mucho. Entonces también es obvio que es importante primero entenderlo para poder practicarlo, pero pienso que te puede ayudar, Martina, a hacer esa práctica de a lo mejor practicar de eso al frente de un espejo, practicar decírtelo vos en audio y escucharte, o eso también a veces es miedo a cómo lo voy a decir y todo eso cuando uno lo practica gana mucha seguridad en ver cómo escucharse y ver que sí puedo decirlo, ¿no? Pienso. Sí, buenísimo. No sé, chicos, cómo estamos de tiempo, Irene. Sí, ya estamos para cerrar. Una pregunta más si quieren y no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, cerramos. Bueno, agradecemos mucho a los expositores por su excelente disertación y bueno, desde Kairos queremos agradecer la predisposición y desinteresada cooperación y también agradecemos nuevamente a todos por su participación en esta jornada y esperamos contar con su presencia para las próximas actividades que realizaremos desde la agrupación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación y bueno, suerte con los exámenes. Sí, éxito. Bueno, cualquier cosa, chicos, si en estos días necesitan algo, bueno, yo no estoy andando, trato de contestar a las consultas y sobre todo los sábados de 5:30 a 7 hay un espacio ahí para atender dudas más particulares. Así que en Instagram es @estudiandoando.podcast. Así que cualquier cosa ahí seguimos en contacto. Genial. Buenísimo. Bueno. Ya nos podemos desconectar. Que yo no soy la que... Gracias. Bueno, Buenas noches a todos. Muchas gracias. Nos vemos. A ustedes. Nos vemos, que anden bien. Muy bueno Chao. todo, gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, chao.